Y bueno, en este marco quiero platicarle que en la ciudad de Morelia, el 14 de septiembre, hubo un registro de candidatura independiente o ciudadana ante el Instituto Electoral de Michoacán. Esto fue el 14. En la sesión del 24 del mismo mes de septiembre, pues se rechazó esta candidatura. Hay motivos para ello. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en este momento prohibiendo candidaturas independientes en nuestro país. Hubo una reforma electoral en el año de 2007 que fue muy apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, y según esta reforma fue precisamente que se hizo a nivel constitucional. Fíjese, dice nuestra reforma, la Constitución dice que queda prohibido las candidaturas independientes porque son los partidos políticos los únicos que tienen la exclusividad de representar a ciudadanas y ciudadanos. Hace un momento estábamos hablando con Manuel García Urrutia en relación a todo esto, y él decía que pues es terrible. Actualmente hay una discusión, también me decía Manuel García Urrutia, que no es un especialista en estos temas, y hay muchos otros, un analista, nos decía que actualmente hay una discusión sobre la reforma política, en donde ya, según esto, PAN, PRD y PRI están a favor de candidaturas ciudadanas en México, pero está atorada porque hay una cuestión ahí de reelección de diputados y todo, que es lo que se está discutiendo. Pero pues decía él que es una violación a los derechos ciudadanos en nuestro país, esto de que no puede haber candidaturas ciudadanas. Es una cuestión nugatoria que anula el derecho que tendríamos, porque tenemos derecho a votar y ser votados, ¿no? Votar y ser votadas. Entonces, bueno, pues así las cosas. Se presentó esta candidatura. Quiero decir que fue una candidatura de Moctezuma Madrigal Mercado. Él es un hombre que ha estado trabajando durante mucho tiempo con todo lo que tiene que ver el apoyo a cuestiones populares. Él terminó su carrera de economista en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y desde muy joven se vinculó con las luchas de los trabajadores. Fundó junto con otros compañeros de la facultad el colectivo Rebeldía, que se trazó como objetivo fundamental pugnar por democratizar la Universidad Michoacana. También participó con la asociación civil Un Techo para México en la construcción de viviendas para personas de escasos recursos en Guadalajara, Jalisco. Ese mismo año se enlistó en el primer voluntariado que organiza el Instituto Michoacano de la Juventud, haciendo trabajo voluntario en el municipio de Coahuayana. En 2006 el colectivo Rebeldía empezó a actuar en la otra campaña como adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y apoyaron a la comunidad de San Salvador Atenco. También apoyaron al pueblo de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, su lucha por democracia. En 2007 impulsó la organización de los colonos de Bosques Camelinas, colonias vecinas, un movimiento que continúa, en donde académicos, organizaciones estudiantiles, civiles, conformaron el Frente en Defensa de Nuestras Áreas Naturales, que tiene como objetivo defender el único pulmón de Morelia, instalándose en el campamento en defensa de la Loma de Santa María. En ese mismo año ingresó a la Organización Indígena Campesina Coordinadora Nacional Plan de Ayala. A mediados de 2007 fundó, junto a otros colectivos, la Unión de Jóvenes y Estudiantes, que comenzó a trabajar en círculos de cultura política, por lo que se ganaron el premio al mérito juvenil en el 2008, ese premio que otorga el gobierno del estado de Michoacán. En 2008 colaboró también con Limoneros de Apatzingán, elaboran en conjunto planes de negocios para sus empresas. Ese mismo año colabora con Arroceros de Lombardía, y bueno, pues un currículum que nos permite ver así como de veras detalladamente el caminar de Moctezuma dentro de lo que son las cuestiones populares, políticas, las necesidades de la población. Ahora, por ejemplo, desde 2009 funda la productora Obrero Films, dedicada a la filmación de documentales de denuncia y contenido social, y comienzan trabajos en distintas colonias del norponiente de Morelia.
También funda una radio popular llamada Radio Rebelde. Inicia el movimiento de izquierda revolucionaria, quien lo apoyó en esta registro ante el IEM para ser candidato independiente. Y bueno, ha participado en recolecta de víveres en mercados, casas de estudiantes, escuelas, para apoyar a comunidades como Santa María Ustula, que recuperaron más de 1.300 hectáreas de tierra náhuatl en Jayacalanes, ¿no? El 29 de junio, que se habían sido arrebatadas por el crimen organizado. Han apoyado el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre muchas otras actividades. Moctezuma Madrigal Mercado, quien se encuentra en estos momentos aquí, en nuestra cabina, y a quien le damos la bienvenida. Gracias, Ligia. Buenas tardes. Y también recibimos a Rubén Juárez. Él es licenciado en Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana, militante de la corriente socialista, fundador y militante del Partido Mexicano Socialista, activista durante el surgimiento del PRD, activista del Movimiento de Defensa del Petróleo, activista en la campaña de apoyo al Sindicato Mexicano Electricista, fundador y militante del Movimiento de Izquierda Socialista. Pues ya nos vamos a ir a un corte, pero bueno, yo creo que valía mucho la pena hacer este marco antes de presentarlos, porque la pregunta sería, ustedes ya sabían que iba a ser rechazada esta inscripción que ustedes hacen, ¿no? O este registro que ustedes hacen ante el IEM. Y sin embargo, deciden vivir la experiencia. Al regreso nos platican por qué. Gracias, para qué. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más. Estamos en Naranjas Completas. La presencia de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Las voces de Cecilia Toussaint y Betsy Becani. Así es que bueno, pues cedemos el micrófono a nuestros invitados, Rubén Juárez y Moctezuma Madrigal Mercado. ¿Por qué vivir esta experiencia a pesar de saber que iba a ser negado el permiso por parte del Instituto Electoral de Michoacán de registrarse como un candidato ciudadano, candidato independiente? Rubén Juárez. Gracias, Ligia. Bueno, en primer lugar, nuestro objetivo central es difundir un proyecto político que defienda los legítimos intereses del pueblo, en clara oposición a los proyectos políticos que defienden a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, como son los proyectos del PRI, PAN y recientemente el PRD. El segundo objetivo es promover la organización del pueblo para construir un gobierno democrático y popular. Y el tercer objetivo, igual de importante, es recuperar primeramente los derechos políticos cancelados por la reforma electoral que mencionaste hace unos momentos y posteriormente ampliar los derechos políticos de manera que el pueblo participe activamente en el gobierno a través de consultas populares, plebiscitos, asamblea, a través de la rendición de cuentas, revocación de mandato, etcétera, y asegurar los derechos políticos que permitan la organización independiente y la vida democrática de las organizaciones sociales. Esas son las motivaciones que nos llevan a emprender esta campaña electoral que para nosotros inicia en estas fechas, no termina el 13 de noviembre para nosotros, es una actividad que será una constante durante varios años. Es decir, ustedes toman esto, como bien lo decía Rubén Juárez, para iniciar una campaña electoral de difusión de todos estos puntos que mencionaba. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo van a hacerla, Moctezuma? Sí, gracias, Ligia. Mira, antes de esto me gustaría decir rápidamente, nosotros no esperamos que el IEM nos rechazara, nosotros esperábamos que el IEM tuviera una actitud ciudadana y aprobara esta candidatura. Realmente la única restricción es un código electoral local que se sobrepone por las restricciones constitucionales que nos impide el derecho de votar y ser votados. E irónicamente se podría decir que ahora para estar en un puesto de elección popular, pues tendrías que tener un doctorado o hablar francés. Y entonces, si no tienes esas condiciones, pues no puedes
ser electo, ¿no? Es igual que te digan que tienes que contar con un partido. Eso no viene marcado en la Constitución, sino que viene en una ley menor, que es el Código Electoral. Segundo, nosotros nos motiva impulsar un programa, que se discuta un programa que esté en beneficio de las mayorías. Esta ciudad es una ciudad con enorme exclusión. Si viajamos al centro, pues vamos a encontrar que sí hay muchas igualdades, etcétera, hay muchas oportunidades de empleo. Pero cuando viajamos a la periferia, nosotros hemos tenido mayor trabajo, donde vivimos nosotros también y tenemos un trabajo más constante, pues las desigualdades están ahí. En Morelia solo existen 350 colonias irregulares, donde tenemos un conflicto de que las personas se van a trabajar y no saben si van a regresar y están desalojados o no tienen una oportunidad de seguridad de vivienda. Tenemos graves problemas de desnutrición en las colonias, sobre todo en el norponiente de Morelia. Tenemos problemas de salud, de no integración de las mujeres a la vida laboral. Se sigue sometiendo a la mujer al trabajo doméstico, aún en contra de su voluntad, porque se le niega la posibilidad de participar en la vida, en su vida académica, formarse como mujeres integrales, y se le somete al asunto de ser madres, ¿no? Que no está, no juzgamos si está bien o está mal, simplemente que la mujer se tiene que tener el derecho de decidir si quiere ser profesionista, madre o lo que sea. Y nosotros estamos planteando que esas graves desigualdades que están ahí son producto de un sistema político que excluye a los más pobres, que excluye a los que no tenemos posibilidades de participar, y que cuando planteamos una plataforma electoral también se nos excluye. Nosotros cuando fuimos al IEM nunca nos atendió ni la ciudadana presidenta del IEM, Yanderal, ni el secretario. Nos atendieron en el cuartito chiquito que se llama Oficialía de Partes, y cuando nos dieron las respuestas también nos la dio una secretaria. Es decir, cuando los ciudadanos intentan hacer una propuesta ciudadana de verdad, de transformar, de plantear un nuevo programa, pues se les excluye o se les discrimina políticamente. Entonces, a partir de eso, de que nosotros venimos de un contexto desfavorecedor, muchos de los militantes, no solo del MIR, sino los que están simpatizando con esta propuesta, pues es que estamos planteando un programa distinto. Un programa que viaje en 10 ejes fundamentales. Y le decimos 25 puntos iniciales para recuperar la dignidad en Morelia. Y que suponemos, porque no queremos creer que sea por mala intención, pero suponemos que es una cuestión política por la que no se cumple. Por ejemplo, que en la actual administración solamente se vayan a regularizar apenas 30 colonias, cuando se están creando más o menos 80 cada año nuevas, pues estamos hablando de una no voluntad política de resolver el asunto de la vivienda. Porque esas personas contribuyen a la economía local. Salen, trabajan, pagan impuestos con su trabajo, construyen, hacen andar la economía, pero el Estado, el gobierno, no es capaz de retribuirles ni con una vivienda ni con derechos de salud. Entonces nosotros estamos planteando... Ese sería uno de los puntos importantes, ¿no? Recuperar la dignidad en el asunto de la vivienda. La vivienda. Otro punto importante es el asunto de la salud. Nosotros vemos una exclusión terrible en el tema de la salud. Si no tienes servicios médicos por un trabajo, por la patronal, etcétera, que es el Seguro Social, pues tienes que acudir a estas nuevas farmacias de genéricos que se han ido creando y que han ocupado un mercado, sobre todo de los más pobres, donde te cobran 15 o 20 pesos la consulta, y eso es un derecho que tiene que otorgar el gobierno, no tiene por qué otorgarlo un privado. Y entonces son los más pobres los que están yendo a esas consultas, y son los más pobres los que están siendo desfavorecidos económicamente en su bolsillo por cuidar su salud, cuando eso tiene que ser una obligación de los gobiernos dotarla. Entonces estamos proponiendo en nuestra plataforma electoral kioscos de salud, cercanos a las colonias, no lejanos, no grandes hospitales que están a tantos kilómetros de tu hogar y que no vas a ir porque no puedes ir, sino atender a la medicina general. En las colonias más pobres los niños tienen graves complicaciones por temperaturas altas, por no tener el medicamento para curarlas, etcétera. Y las mujeres igual problemas de posparto, por el asunto de no llevar un cuidado eficaz de materno-infantil de cuando están embarazadas, porque tampoco pueden trasladarse hasta el Seguro Social, dejar sus actividades, etcétera. En el asunto de la salud y de las mujeres estamos planteando también que para reincorporar la vida productiva real a las mujeres, tenemos que dar posibilidades de que estas compañeras tengan posibilidad donde dejar a sus hijos cuidados. Es decir, estas estancias infantiles que se han creado realmente son estancias infantiles de lucro. Es decir, a las madres les cobran por dejar a sus hijos ahí y les imponen un horario que no está muchas veces de acuerdo con sus horarios laborales. Entonces, ni están resolviendo el problema eficazmente y aparte están generando un negocio privado que después se va a descontrolar, como se descontroló en otro momento las cajas de ahorro, etcétera. Todo lo que no está fiscalizado por el Estado, todo lo que no está controlado y es gratuito, se descontrola y termina cayendo en las garras de lo que nosotros lo conocemos como mercado. Tenemos otro problema grave para nosotros, que es el asunto del buen gobierno.